Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros en una entrega más. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer compartir con ustedes una palabra de parte de Dios, agradeciendo su apoyo, agradeciéndole a Dios que nos permite estar aquí primeramente y a ustedes por apoyar lo que hacemos en este canal. Quiero compartir una palabra con ustedes en el día de hoy que yo sé que será de bendición. Siempre se lo decimos, el contenido que hacemos aquí es con el propósito de edificar, de que podamos crecer y ampliar nuestro conocimiento bíblico en todo el sentido de la palabra. Yo quiero hablar de algunos tópicos, vamos a decirle así, de acontecimientos finales o de los últimos tiempos. Hay muchos textos bíblicos que hablan sobre acontecimientos de los últimos tiempos como señales para que nosotros estemos apercibidos. Muchas personas de manera pues muy recurrente tienen curiosidad por saber lo que depara el futuro, por saber lo que viene, lo que va a acontecer. Y esto no es desde ahora. Durante toda la existencia, el tiempo que tiene el hombre sobre la tierra, el hombre siempre ha tenido esa inquietud, esa curiosidad por saber qué depara el futuro, por saber lo que viene, por saber lo que va a suceder. Algunos especulan a nivel profético, a nivel bíblico, a nivel de lo que revela la palabra. Algunos han tergiversado algunas profecías sobre la venida de Cristo, sobre el arrebatamiento y sobre otros temas importantes que la Biblia enmarca dentro de lo que son algunas de las profecías de los últimos tiempos. Una de las profecías que muchos ignoran, que prácticamente es una de las primeras de los últimos tiempos que se cumplen, está en Hechos capítulo 2, a partir del verso 17, cuando dice que se derramaría el Espíritu, que es una profecía de Joel capítulo 2, verso 28, que en los postreros días el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, dice el Señor. Y todo esto en Hechos capítulo 2, pues claramente se cumple porque vemos que el Espíritu de Dios se derrama y a partir de allí, Jesús le dice antes, previamente, no salgan hasta que no descienda poder del cielo. Entonces vemos la primera profecía de los últimos tiempos acontecer en Hechos capítulo 2, que ya le antecedía a Joel capítulo 2, verso 28. A partir del derramamiento del Espíritu Santo, todas las profecías de los últimos tiempos empezaron a correr. Empezaron su curso y su destino profético empezó a acercarse. Y no se queda solamente ahí. También vemos las profecías sobre el regreso del pueblo de Dios una vez que son dispersos por todas partes del mundo. Y esa profecía la vemos también cumplida en las Sagradas Escrituras. Pero no se queda ahí tampoco. Hay profecías para nuestros tiempos. Por ejemplo, segunda de Pedro dice que muchos apostatarían de la fe. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, también dice el apóstol Pedro, que muchos ignoran o tienen por tardanza la venida de Cristo, pero que el Señor vendrá. Entonces, vemos una serie de profecías que están establecidas para los últimos tiempos. Se habla de los apóstatas, cómo van a apostatar de la fe. Se habla de esa gran apostasía. Y esos son acontecimientos que enmarca la Biblia como señales de los últimos tiempos. Ahora bien, cuando se habla de los últimos tiempos, la gente a veces entra en una cierta confusión porque no están hablando del tiempo del fin, sino de los últimos tiempos. Los tiempos bíblicos a nivel profético pueden ser incluso de miles de años. Escuche lo que estoy diciendo. Un tiempo bíblico, desde el punto de vista del cálculo profético que se muestra tanto en Daniel como en otras profecías, un tiempo puede ser un año, pero también los tiempos bíblicos pueden llegar a ser miles
de años. Entonces, cuando la Biblia habla de tiempo, tiempos, está hablando de años, no de días, no de horas, no de minutos. Por eso vemos que, por ejemplo, en la profecía de las 70 semanas que Dios le da a Daniel, cada semana eran 7 años. Entonces, cuando usted ve esto, usted empieza a entender, y lo que decíamos que dice el apóstol Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso lo vemos en las Escrituras, en varios textos bíblicos, en los Salmos, en Segunda de Pedro y en otros textos bíblicos. O sea, cómo el tiempo del Señor es muy diferente al tiempo nuestro. Ahora, la pregunta interesante sería, ¿a qué tiempo se refiere el Señor cuando habla de acontecimientos de los últimos tiempos? O la Biblia cuando revela acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Tiempos humanos, tiempos de Dios? ¿Tiempo del hombre o tiempo kairos? Ahora, lo que yo sí entiendo es que son tiempos proféticos. Y como las profecías se tienen que interpretar en el orden de la revelación profética, hay que ver qué Dios dice de los tiempos. Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? En los tiempos del fin, en los últimos tiempos. Ahora, estamos viviendo los últimos años de la humanidad. Mucha gente especula con la venida de Cristo, por ejemplo, y esto no tiene fecha. La venida de Cristo no tiene fecha. El día del juicio de Dios no está determinado desde un punto de vista que tú puedas decir, es en tal fecha. Sabemos que hay señales y eso es lo que Jesús muestra. Jesús dice, miren las señales. Las señales nos indican que los acontecimientos de los últimos tiempos están materializándose, están efectuándose en cada momento. Mucha gente toma en cuenta lo que es el libro de Apocalipsis, pero hay algo que muchas veces la gente ignora en cuanto a Apocalipsis. No solamente que es un libro profético, su nombre es revelación, la revelación que el Señor le muestra a Juan, la revelación del Señor Jesucristo mostrada a Juan y luego escrita. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos y en ese destierro el Señor se le muestra a el apóstol Juan dándole esta revelación apocalíptica. Pero la revelación apocalíptica se muestra con 3 puntos de vista: un punto de vista futurista, un punto de vista histórico y un punto de vista idealista. Cuando usted ve esto y ve esos 3 puntos, usted se da cuenta que un punto de vista futurista está hablando de cosas que van a suceder en el futuro, en el porvenir. Pero cuando usted habla del punto de vista histórico, no es solamente lo que está aconteciendo, sino lo que ya aconteció también y se muestra en Apocalipsis. Lo mismo que pasa con el libro de Daniel, que no solamente muestra en las profecías que contiene acontecimientos futuros, sino también acontecimientos más cercanos al futuro lejano. O sea, cosas que ya acontecieron, pero que nosotros somos las que las conocemos como cumplimiento profético, pero en el tiempo de Daniel eran profecías futuristas. Entonces vemos una conjugación en el libro de Apocalipsis. Por último, el punto de vista idealista. En el punto de vista idealista vemos lo que es un enfrentamiento en todo el libro de Apocalipsis entre el bien y el mal. Un enfrentamiento que nos muestra cómo el Señor de alguna manera pues salva a su pueblo y también pues gana esa batalla que tenemos con el reino de las tinieblas. Entonces, cuando vemos todo el contexto profético, principalmente el contexto de Apocalipsis, vamos a ver un lenguaje que no es en un tiempo simplemente pretérito presente, sino que vemos un tiempo eterno mostrado proféticamente. O sea, Apocalipsis es una conjugación de pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de Dios y esta revelación está mostrada en el lenguaje de Dios en un estilo apocalíptico que es simbólico, pero que al final nos muestra muchos de los acontecimientos que hoy estamos viviendo, que ya los apóstoles vivieron en el pasado, pero otros que vamos a vivir en el futuro. Por lo tanto, no es una profecía estática de un tiempo determinado, sino que conjuga todos los tiempos, mostrando una revelación completa
del propósito de Dios y del destino final de estas profecías que el Señor revela. Entonces, cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, por ejemplo, tenemos que entender que es una revelación del futuro dada a los creyentes y también a los que componemos la iglesia. Entonces, a los pecadores es una muestra del regreso inminente del Señor Jesucristo a la tierra, que se revela en Apocalipsis. Entonces, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchísimos textos bíblicos hablando de acontecimientos de los últimos tiempos. Los acontecimientos que se profetizan en el Antiguo Testamento, una gran mayoría tenían que ver con el Mesías, eran profecías mesiánicas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos muchísimas referencias en libros como Ezequiel, Isaías, libro de los Salmos, libro de Joel, de Zacarías, Daniel, que tienen paralelismo con profecías y con acontecimientos que muestra Apocalipsis, como son el Cordero, el Cántico Nuevo, los caballos y los jinetes, la luna de sangre, las estrellas cayendo, las langostas y las plagas, los dos olivos. Entonces, una serie de acontecimientos, la bestia en el mar, que están relatados en Daniel, en Zacarías, en Ezequiel, pero que también están relatados en el libro de Apocalipsis. Y eso nos muestra cómo Dios habla en todos los tiempos. Porque cuando le habló, por ejemplo, a Ezequiel o a Daniel, le habló en un pasado desde el punto de vista de nuestro tiempo en el que estamos viviendo. Pero cuando le habla al profeta, al apóstol Juan, y ya en el Nuevo Testamento, ya eso se encontraba en un tiempo mucho más adelantado, en un presente para Juan, pero ya era pasado lo que habían profetizado Daniel, Ezequiel y otros, aunque la profecía se actualiza. O sea, a pesar de que esos hombres profetizaron hace muchos años, en el caso de Juan, que escribió el Apocalipsis, y otros profetas como Isaías, que hablaban del Mesías y también de otros acontecimientos, pues esto lo que hace es actualizarse con el cumplimiento. Hoy en día se está actualizando la revelación profética bíblica, no solamente de Apocalipsis, sino de todas las escrituras bíblicas, de Daniel y de muchísimos otros, y de los evangelios, donde Jesús también estableció profecías de señales que veríamos en los últimos tiempos. La gente, cuando lee Mateo capítulo 24, por ejemplo, el Señor Jesús hablando, habla, valga la redundancia, de señales, de principios de dolores de los últimos tiempos, de guerra, rumores de guerra, hambre, pestes y una serie de acontecimientos que le estamos viendo hoy en día, que hemos visto en el pasado, pero que se van a agravar, van a acrecentarse y se van a crear situaciones mucho más difíciles para muchos países en el futuro. Y están ahí en las profecías. Entonces, encontramos dentro de esos acontecimientos, yo siempre veo un punto interesantísimo en Mateo capítulo 24, verso 14, que se pasa mucho por alto, porque la gente se enfoca mucho en los catástrofes, en la destrucción, en las guerras, en los terremotos y en acontecimientos drásticos o lamentables. Y allí en Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las últimas señales, prácticamente, del fin es la predicación del evangelio. Y si usted se da cuenta, es algo que escasea en muchísimos lugares. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, hace tiempo atrás, se predicaba mucho en las calles, en las azoteas, en los barrios, y eso ha menguado. ¿Por qué? Porque han venido ideologías, creencias, religiones que quieren enseñar un evangelio más light, un evangelio de menos dedicación a la predicación. Y aunque se hacen actividades grandes muchas veces y se predica, mayormente se está predicando a los mismos hermanos que ya son cristianos. Pero el evangelismo
fuera de la iglesia, el evangelismo al inconverso, el evangelismo personal, el evangelismo a la gente que no conoce al Señor, al impío, pues escasea mucho. Hay una escasez de la predicación en cierta forma en algunos lugares. Ahora bien, hay medios que el Señor ha provisto y que la ciencia en el aumento de los tiempos, como va aumentando la ciencia y la tecnología, pues ha permitido que el evangelio llegue incluso sin uno tener que moverse a algunos lugares. Por ejemplo, este medio que nosotros utilizamos. Desde esta plataforma, desde aquí, nosotros podemos llegar e influir en miles de personas en cientos de países, decenas de países en el mundo. Entonces, son herramientas que el Señor ha permitido porque tiene que acelerarse la predicación. Tiene que acelerarse la predicación del evangelio para que los últimos que están dormidos despierten. Levántate tú que duerme y te alumbrará la luz de Cristo. Entonces, esa es la luz que debe de alumbrar a todos los hombres. Esa luz de Cristo está revelada proféticamente, que es el espíritu de la profecía, que es ese espíritu profético que viene desde Génesis, de la simiente de la mujer, que viene desde Abraham, que en la cual Dios dice serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición que dice el libro de Isaías, que cargó nuestros pecados, que fue molido por nuestros pecados, por nuestras faltas, que como cordero fue llevado al matadero. Esas profecías mesiánicas, esa profecía del Salvador, que ya se cumplieron, nos muestran a nosotros que el tiempo se ha acelerado, porque una vez que Cristo viene a la tierra, ya el tiempo se acorta. Jesús mismo hablando dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Cuando Jesús dice consumado es, está hablando de que se terminó una obra de redención. Ahora, ¿qué es lo que falta? El juicio. La venida de Cristo previa el milenio es un acontecimiento previo al juicio final. Pero el juicio final es lo que falta para culminar toda la historia bíblica, la revelación profética que Dios nos da para que nosotros entremos entonces al gozo y al reposo eterno. Entonces nos encontramos con muchísimos acontecimientos hoy en día con un paralelismo bíblico. Nos encontramos con muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles, con doctrinas de demonios. Nos encontramos con carácter en los hombres, como dice el apóstol Pablo en Timoteo capítulo 3, con un carácter de los tiempos postreros, ávaros, vanagloriosos, soberbios, irrespetuosos, desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios, sin afecto natural, implacables. O sea, ese es el carácter de los hombres, de los jóvenes de hoy, sin afecto natural, rebeldes, implacables, desobedientes a los padres, amadores de los deleites, más que de las cosas de Dios, desobedientes, impetuosos, soberbios, vanagloriosos. Este es el carácter de los hombres hoy. Una radiografía profética que hace el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, que se muestra en este tiempo. Pero el Señor habla del derramamiento del Espíritu Santo. Viene desde Hechos capítulo 2 hasta hoy. El avivamiento y el derramamiento del poder del Espíritu sigue sobre nosotros. Y hoy la gente está viendo visiones, soñando, teniendo profecías y revelaciones de acontecimientos. Hoy, jóvenes, ancianos, niños. Y usted lo ve y escucha los testimonios. Esos son acontecimientos puntuales. Usted está viendo hoy cómo se están dando señales puntuales. Los fariseos le decían a Jesús que quería que le dieran señal. Y Jesús le decía, señal no le será dada. Más, usted le decía, ustedes reconocen cuando el cielo está nublado, cuando va a llover. Mas las señales de los tiempos no las reconocen. Hay gente que no puede reconocer las señales de los tiempos porque está cegado. Tiene el entendimiento entenebrecido, viendo no ve, oyendo no entiende.
Hay algunas personas que no son creyentes y dicen, cuando ven estos acontecimientos de hoy, se está cumpliendo la palabra. Yo lo he escuchado aquí en Dominicana. Personas que no son creyentes, que no van a la iglesia, pero que han conocido algo de la palabra, de las profecías. En estos días alguien me preguntaba que si el chip que está poniendo una empresa, Neurolink, creo que se llama, en el cerebro, algunas personas, y haciendo pruebas con personas sobre cómo funciona esta interfaz entre cerebro y este dispositivo, que si eso era algo de lo que tenía que ver con la marca de la bestia, que habla Apocalipsis. Y yo le decía que una de los grandes prototipos que yo he visto y que he podido identificar en estos tiempos del sello de la marca, vamos a llamarle a la marca, que así es que dice, de la bestia, se dio en pandemia. Se dio entre el año 2019-2023, aproximadamente 2022. Esos 2 o 3 años que duró la pandemia en su auge, se cerraron las fronteras, se cerraron los aeropuertos, las casas se cerraron, las iglesias en muchos lugares tuvieron que cerrar. La gente estaba congregándose de manera virtual. Las compras eran racionalizadas, las salidas también. En un momento se llegó a hacer exigencia de vacunas, de mascarilla y de una serie de protocolos de salud. Y se cohibieron derechos fundamentales de las personas en muchas partes del mundo, incluyendo aquí en República Dominicana. Y los líderes y los principales líderes de los países, presidentes y de las asociaciones mundiales como lo que tiene que ver con la salud y demás asociaciones de países, pues tomaron las medidas para controlar a la gente. Y eso es un prototipo, una radiografía, un símil que se puede comparar con lo que dice la Biblia de no poder comprar, de no poder vender, si no es con la marca, el sello o el número de la bestia. Entonces, la gente a veces no le da la interpretación a esto correctamente, porque dice no se podrá comprar, no se podrá vender, y está hablando de un sistema que tiene que ver con economía. Está hablando de cosas que no se van a poder hacer y que la gente tendrá necesidad. Sin poder comprar, la gente no puede tener medicina. Sin poder comprar, la gente no puede tener comida. Sin poder vender, la gente no puede tener dinero para comprar o vender porque se cierran negocios. Entonces, estamos hablando de una limitación de algo que es poderoso. Lo único que en la Biblia tiene una comparación con Dios es el dinero. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque dice, el que tenga sabiduría cuente el número de la bestia. Y su número es 666. Ese es el número. Y dice que se puede contar. Y si con la marca no se puede comprar o vender, si no es con la marca, entonces tiene que ver con economía, tiene que ver con dinero. El dinero es número. El dinero es matemática. El dinero es contabilidad. El dinero tiene que ver con todo lo que hacemos también. Porque el dinero es la transformación del tiempo invertido en cualquier cosa. Cuando nosotros invertimos tiempo en un trabajo, en un servicio, en crear algo, en inventar algo, en procesar un producto, en sembrar en el campo, lo que sea, eso se convierte en dinero. Es la transacción que se ha creado. La conversión del tiempo en dinero. No es el dinero que usted paga, es su tiempo que usted está dando. Y hay una película, se llama creo que El precio del mañana, donde la gente paga con tiempo. Pero así que se paga con el dinero, es con tiempo. Entonces, cuando la Biblia habla que se casarán, que se darán en casamiento, que la gente estará como que no viene Cristo como ahora. La gente dice que Cristo no viene nada y la gente está viviendo su vida a su manera. Entienden ellos. Pero lo dice la Biblia, que en los últimos tiempos sería como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Que la gente se casaba, se daba en casamiento y le decían viene el diluvio y ellos seguían como que nada pasaba. ¿Qué pasaba en los días de Sodoma y de Gomorra? Había una gran promiscuidad, había unas grandes aberraciones,
Acordémonos de Lot y de los ángeles que van a sacar a Lot cuando los habitantes de Sodoma querían violar a estos ángeles. Así como usted lo escucha literalmente. Entonces, estamos hablando de que hoy se está viviendo ese tiempo, donde se está viviendo una aberración como nunca antes, con una ideología del género, con unas enseñanzas erróneas en cuanto a lo que es el carácter del sexo y de la responsabilidad y la posición que cada persona tiene en un rol en esta tierra a nivel moral y a nivel social y a nivel biológico también. Entonces, estamos viendo una gran homosexualidad como nunca antes en la historia, donde se defienden derechos, donde se han creado comunidades, donde usted no puede hablar de estas personas porque está violentando supuestos derechos que no existen. La Biblia le llama aberración a todo lo que hacen estas personas, que tienen mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esas señales están aquí. Estamos hablando de señales que la Biblia enmarca, de acontecimientos que tienen que ver con los últimos tiempos, proféticos, contemporáneos, futuristas. Y así como el libro de Apocalipsis se muestra desde tres grandes puntos de vista, un punto de vista futurista, histórico y también idealista, hoy podemos mostrar los acontecimientos en esos tres puntos, desde un punto de vista histórico, idealista y futurista. Y estamos batallando en el idealismo, en esa guerra de la mente entre el bien y el mal y entre lo que es el sistema que quiere establecer ideología y Satanás que quiere meter en la mente malos pensamientos, mientras Dios establece ideas y revelación para que nosotros tengamos discernimiento y podamos dirigirnos de manera correcta y también ayudar a nuestra familia y a nuestra sociedad y comunidad a dirigirse por el camino correcto, obedeciendo a Dios y viviendo una vida moralmente correcta. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo? ¿Por qué es importante que nosotros le pongamos, como decimos por acá, ojo, veamos las escrituras, los acontecimientos, las señales, todos esos detalles que nos muestra la Biblia, que Jesús nos muestra, que los profetas muestran, que muestra el libro de Apocalipsis, los últimos tiempos, las revelaciones? Es importante porque nos apercibimos y nos preparamos para este tiempo y para el futuro. Así que yo espero que usted sea bendecido con lo que estamos haciendo, que usted pueda formular sus preguntas y dejarla aquí en los comentarios, pero que también usted pueda compartir este contenido, hacerlo suyo. Si no se ha suscrito, suscríbase para que sigamos creciendo. Quiero aprovechar, ya concluyendo esta exhortación, esta disertación, el momento para invitarle a participar en nuestros próximos seminarios. Las personas que nos siguen saben que de tiempo en tiempo venimos realizando algunos seminarios. El pasado era sobre conociendo la mente de Dios. Tuvimos que hacer abrir dos cupos porque mucha gente en el primero se quedó y hubo que abrir otro cupo. Más de 80 personas aproximadamente estuvieron en este seminario y fue de gran bendición. Ahora vamos a impartir el seminario Daniel y Apocalipsis. ¿Y qué vamos a aprender allí? Bueno, vamos a ver las profecías de Daniel y el paralelismo profético entre Daniel y Apocalipsis. Vamos a ver los acontecimientos de ahora, el nuevo orden mundial, el anticristo, el sello. Vamos a ver las 7 iglesias, las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver una serie de revelaciones proféticas en este seminario escatológico. Un seminario que muestra acontecimientos de los últimos tiempos. Es necesario que el cristiano pues pueda ver los argumentos escatológicos desde todas las perspectivas que muestran en estos tiempos. Que podamos tener un razonamiento bíblico bajo una base teológica y hermenéutica correcta de lo que son los acontecimientos de los últimos tiempos y la revelación que Dios muestra en el libro de Apocalipsis y también las profecías que se muestran en el libro de Daniel. Entonces, si usted quiere masificar el conocimiento, poder actualizarse proféticamente, yo le invito a que participe en este seminario. Vamos a tener una actualización profética, vamos a ver acontecimientos de ahora de una manera muy comparativa con lo que tiene que ver con las profecías
y qué se está cumpliendo en este momento. Vamos a ver cómo también el pueblo de Israel y todo lo que acontece en estos días tienen que ver con acontecimientos proféticos, y también vamos a ver qué revelaciones muestra Apocalipsis más allá del simbolismo, más allá del tipo de escritura que nos muestra de manera simbólica una serie de acontecimientos. Así que yo espero que usted tenga la posibilidad de apartar ese cupo. Comuníquese con nosotros al 809-614-9482 y ahí le damos todos los detalles. Será vía Zoom, es un seminario virtual, vía Zoom, y pues durará 4 semanas, es durante 4 sábados de 2 horas de clase, 5 de la tarde a 7 de la noche. Empezamos el sábado 29 de junio. Falta prácticamente casi un mes, pero el 29 de junio de este año 2024 empezamos este seminario. Seminario escatológico, Daniel y Apocalipsis, un paralelismo profético y una actualización profética para nuestro tiempo. Así que ya lo saben, estará con ustedes su hermano pastor Víctor Almanzar, por la misericordia del Señor, para compartir todo lo que el Señor nos permita. Así que un placer haber estado aquí, compartir con ustedes. También los que quieran participar con nosotros en el interactivo con el pastor Almanzar los lunes, 9 de la noche, hora República Dominicana. Allí pues interactuamos, usted formula preguntas, compartimos sus ideas, aparte de las preguntas, las personas también pues dan su parecer de lo que hablamos, de lo que enseñamos, su opinión, y eso es importante. Así que ya lo saben, es un espacio que hemos creado para eso, para estar cerca, para interactuar los lunes a las 9 de la noche, hora República Dominicana. El seminario empieza el 29 de junio. Para los que han estado preguntando, llamando, interesados, pues ya lo saben. Seminario escatológico, material de apoyo, vamos a grabar el contenido para que usted lo tenga, le vamos a hacer un certificado de participación, todo eso dentro de este seminario. Así que bendiciones, comuníquese y aparte su cupo. Gracias por estar ahí, bendiciones para usted, su familia.